Vamos a seguir con la siguiente exposición mientras el otro expositor puede solucionar los problemas técnicos que está teniendo, de manera que vamos a ir con la exposición Gobierno y Cámaras Empresariales a cargo del doctor Francisco Robles, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín, es investigador y coordinador del programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR y es también profesor investigador de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Adelante, Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir aquí pantalla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a las personas que nos escuchan desde sus casas. Esperemos que se vuelva a conectar en unos momentos Gustavo Fuchs para que siga con la exposición tal vez después de mí. En primer lugar, agradecerle, ¿verdad?, a los profesores David Díaz, Iván Molina, por la invitación, al CIAC, por poner en el debate público estos temas que tienen muy mala prensa, ¿verdad?, y que sobre todo en el contexto actual de limitación de dos disensos, pareciera que es muy difícil poner a discutir temas que generan esta mala prensa. En segundo lugar, quisiera marcar mi cancha, ¿verdad? Este es un trabajo que realizamos, que es parte de un trabajo mucho más amplio que realizamos con la profesora Inés Nercesian de la Universidad de Buenos Aires, y que lo que busca es ampliar, digamos, la mirada comparada de las consecuencias que ha tenido la pandemia en los países de América Central, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y también Costa Rica. Y qué tanto han pesado las relaciones con las élites económicas en estos contextos. En tercer lugar, yo quisiera mencionar que, bueno, un país como Costa Rica, donde tenemos una creciente y marcada desigualdad, pesan y seguramente buena parte de la población que nos sigue lo ha podido ver en las últimas decisiones que han tomado el gobierno en torno a la pandemia, pesan mucho las élites económicas en la conducción de la política pública del país. De ahí que mi análisis parta de la discusión de las élites y no necesariamente de las cámaras empresariales, porque como lo señalaré más adelante, la concentración de riqueza en un grupo reducido de grupos empresariales en las últimas 2 décadas más o menos se ha podido traducir en una mayor influencia política, incluso por sobre cámaras tradicionales como la UCABEP. Ahora, déjenme hacer un cambio en torno a cómo formalmente hacemos nuestras presentaciones y déjenme comenzar por las conclusiones. Una primera conclusión que les voy a señalar es que en Costa Rica la cohesión de las élites en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, les ha permitido sobreponerse a cualquier amenaza a su status quo y sobre todo a movilizar su agenda particular como agenda de intereses nacionales sin distinción de color político. Una segunda conclusión sería que el peso y la influencia de un sector de la élite económica no se ha debido a su mayor número en el gabinete de gobierno, sino a lo estratégico de su incorporación en ministerios clave, a su trayectoria profesional en tanques de pensamiento y o asociaciones empresariales que tienen una historia y una visión particular sobre el cómo y el qué debería ser la política pública. Y una tercera conclusión sobre la formación de un gabinete de unidad que incorporó partidos que han obtenido buena parte de su financiamiento privado de las élites económicas, especialmente el Partido de Liberación Nacional, pero que también han tenido una histórica orientación de política pública beneficiosa a estas élites. Ahora, ¿qué entendemos nosotros, y entrando, digamos, en una discusión un poco más conceptual, qué entendemos nosotros por élites? Nosotros entendemos a las élites económicas como aquellos individuos que ejercen un control sobre recursos, puedan ser estos económicos, políticos, simbólicos o naturales, y cuya posición al frente de los máximos puestos de poder les permite ejercer influencia de manera formal o informal sobre la sociedad y sobre las prácticas institucionales. Acá, como pueden ver, partimos de un enfoque mixto, basado en el control sobre recursos, pero también sobre su posición en la sociedad. Una característica muy particular de las élites en América Latina, y que es un hallazgo que es general y que es transversal a toda la región, es que cuando hablamos de élites económicas en América Latina, en su mayoría estamos hablando de hombres.
Ahora, teniendo en cuenta además que estas élites son dueños o gerentes de grupos diversificados en los sectores de servicios, turismo, desarrollo inmobiliario, banca y finanzas y comercio. Ahora, un cambio importante y base de esta diversificación de estos grupos empresariales en las últimas décadas tiene que ver con la venta de empresas que anteriormente eran empresas emblemáticas de sus familias, lo que les ha permitido vender, digamos, sus empresas emblema a otros grupos regionales y transnacionales. Ahora, estos movimientos, además, que les ha permitido, digamos, ampliar su riqueza, también demuestra que tienen una mayor dependencia sobre el control del Estado, dado que este acceso o este control del Estado en buena medida se convierte en una ventaja competitiva frente a actores regionales y transnacionales. Por ejemplo, como exoneraciones, exenciones o incluso al acceso directo a recursos del Estado. Un segundo concepto que nos ayuda a nosotros a pensar y a entender la influencia de las élites en la sociedad, en este caso particular en la sociedad costarricense, tiene que ver con el de la cohesión, ¿verdad? Y que nos ayuda a pensar mejor las capacidades de influencia de las élites económicas sobre los gobiernos, ¿verdad? Y cuando hablamos de cohesión de las élites, estamos hablando de la capacidad que tienen las élites para organizar y mantener un frente común y participar activamente en acciones políticas. Cuando las élites están organizadas y unen fuerzas, la cohesión les permite colaborar, movilizar recursos e incluso trascender sus intereses particulares para lograr objetivos de clase. Cuando estamos hablando de élites cohesionadas, estamos hablando de élites que tienen un gran control y peso político. Ahora, en Costa Rica, sin lugar a dudas, las cámaras empresariales han jugado un papel muy importante aglutinando estos intereses diversos de las élites económicas. Sin embargo, y es sobre todo claro en los casos o desde el TLC y en las elecciones del 2014, que una parte de la élite económica costarricense ha preferido organizarse en asociaciones donde puedan tomar decisiones de manera menos burocrática y de manera más directa. Ejemplos de esto son Alianza por el Sí en el caso del TLC y Alianza Costa Rica en el caso de las elecciones del 2014. Ahora, si tomamos en consideración que la cohesión de las élites favorece su mayor influencia sobre la política pública, ¿cómo es posible que nosotros podamos medir la cohesión de las élites en una perspectiva comparada? Bueno, ahí entramos también a una nueva discusión teórica donde hablamos de tres conceptos en particular. Cuando hablamos de que las élites están cohesionadas, estamos hablando de que estamos midiendo sus orígenes comunes, ¿verdad? Es decir, particularmente la historia familiar, ¿verdad? Este es hermano de aquel, este se casó con aquella, y que estas relaciones familiares juegan y han jugado un papel trascendental en la circulación de poder de las élites centroamericanas en particular, pero también en torno a su preparación, educación, donde estudiaron, pero también a su preparación académica y profesional. También cuando estamos hablando de cohesión, estamos teniendo en cuenta una ideología compartida, es decir, un sentido de comunidad, de identidad que les permite a las élites justificar las diferencias sociales y el acceso desigual a la riqueza y al poder, ¿verdad? Aquí hablamos mucho de la lógica meritocrática. Y por último, una homogeneidad de intereses, que se refiere a una limitada gama de intereses económicos y políticos que facilita mantener un frente común, ¿verdad? Desde ayer se ha mencionado, y ahora Sofía también lo ha mencionado, la lógica, digamos, neoliberal que vendría siendo una forma o esa gama limitada de intereses políticos que permite a las élites económicas costarricenses aglutinar sus intereses diversos. Por último, en tema conceptual, quisiera mencionarles o quisiera traer a colación, digamos, cómo entendemos desde la academia el poder de influencia. Bueno, ¿cómo influyen realmente las élites y a través de qué mecanismos? Ha sido una pregunta que ha marcado las ciencias desde más o menos los años 60. Parte de la discusión se ha zanjado teniendo en consideración o considerando que las élites tienen dos tipos de poder. Un poder instrumental que les permite operar políticamente a través de mecanismos como el financiamiento electoral, ¿verdad? Que está mediado porque quienes más financian a partidos políticos son quienes más recursos económicos tienen en una sociedad, que además determina un cierto derecho de picaporte y acceso sobre las decisiones de la política pública, y valga acá señalar o hacer una cuña sobre que la reducción del
50% del financiamiento público que aprobó esta Asamblea Legislativa, nos movemos ahora a un terreno donde los partidos probablemente estarán más a merced de las élites económicas, que son quienes podrán apoyarles, bueno, las élites económicas, pero también el narcotráfico, que seguramente estará muy, en el caso del narcotráfico, estará muy interesado en apoyar políticamente a partidos políticos en las próximas elecciones. Entonces, el financiamiento electoral es una forma de influir. Un segundo concepto que nos ayuda a nosotros a entender esta influencia tiene que ver con las puertas giratorias, entendido como el paso de personas de lo público a lo privado y viceversa. En particular, y es un movimiento que estamos estudiando recientemente en América Latina, y ahí, por ejemplo, la profesora Inés Nercesian tiene un libro muy interesante que se llama Presidentes Empresarios en América Latina, que ha demostrado, digamos, este paso de empresarios a la política, que ha demostrado que estos empresarios o este paso de personas del sector privado al sector público suman un sesgo antiestatal, pro mercado y antipolítico. Piensen, por ejemplo, en el presidente Macri, en el presidente Piñera, en el presidente Varela en Panamá. Digamos, este paso, estas puertas gilatorias, además facilita la presión de actores económicos sobre la política pública y en buena medida termina o determina una confusión entre lo que es estrictamente privado y lo que es estrictamente público. Y un concepto que no elaboramos más acá, pero está más elaborado en otros trabajos, es el tema de la captura de medios de comunicación, que bueno, estará en mano relacionado con mucho de lo que estaba mencionando anteriormente Gustavo Fuchs y que lo tomará después de mi presentación, y que son esas acciones y esos recursos y esas estrategias que tienen las élites para influir sobre en lo que se reporta en los medios de comunicación, ¿verdad? Y que aquí, yo creo que en el caso costarricense, las élites han sido muy exitosas en plantear la discusión como la salida, o plantear las salidas en torno a la creciente desigualdad, pobreza y exclusión social provocada por la pandemia como una disputa entre empleados públicos y empleados privados, sino como una disputa entre obtener más recursos a través de una reforma fiscal que realmente grave a las personas y a las empresas con más poder económico en el país. Y por último, digamos, otro concepto, digamos, que se refiere al poder de las élites de producir inversión y empleo. Y aquí entonces tenemos muchas referencias a o mecanismos que son estas declaraciones de las empresas que se van a ir del país o que van a cerrar las empresas o que van a limitar sus inversiones, ¿verdad? Y ante eso, los gobiernos y la política pública se ve bastante limitada. Ahora, esta introducción, digamos, un poco más conceptual, para marcar la cancha y para pensar, digamos, desde cuándo las élites vienen influyendo en la política del país, nosotros hemos destacado que las formas en las cuales las élites políticas, perdón, las élites económicas han influido en la política pública en el país, uno podría encontrar tres coyunturas críticas o tres coyunturas críticas que han definido esta relación entre política e influencia, pero también la orientación de esa influencia. En primer lugar, la Guerra Civil de 1948, que marcó un parteaguas sin comparación hasta el día de hoy, cuando por primera vez se desplazó del poder político y de su influencia económica a las élites cafetaleras, dando origen a un nuevo grupo de élites que nosotros llamamos como élites industriales. Sobre las primeras, ayer el profesor Iván Molina ya nos presentaba algunos datos sobre, por ejemplo, hacía referencia a la nacionalización de la banca y al impuesto del 10% a su patrimonio, ¿verdad? Que les hicieron perder parte de su influencia y su capital económico. Y sobre las segundas, podemos decir que su nacimiento estrecho con el proyecto figuerista favoreció, sin lugar a dudas, una mayor diversificación económica, pero también las catapultó económicamente. Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Esta división de poder económico en dos fracciones, cafetaleras e industriales, favoreció a su vez un pacto social más incluyente. En segundo lugar, y este es uno de los cambios más grandes, y es que amparado, ¿verdad?, en el marco de la guerra contra insurgente de la región y con el apoyo de los Estados Unidos, impulsó un nuevo modelo de desarrollo, donde iban a confluir por primera vez los intereses y perspectivas de mundo de aquellas otras élites que competían, ¿verdad?, las élites cafetaleras y las élites industriales. Un ejemplo claro es cuando se da la apertura de la banca y aquí participan a través del financiamiento de los Estados Unidos tanto familias de origen cafetalero como familias de origen industrial para crear
estos nuevos bancos. Pero también es un contexto donde se impulsa o se reimpulsa la participación política directa de las élites a través del financiamiento electoral de los partidos de Liberación Nacional y Partido de Unidad Social Cristiana, es decir, financiaban indistintamente a ambos partidos, además que la legislación era muy laxa, es decir, la legislación cambia hasta el 2009, y lo que nos permite ver, digamos, esta coyuntura es que esa cohesión o esa unión de intereses entre dos distintas fracciones de las élites más bien marcó una agenda país, un modelo de desarrollo con políticas públicas mayormente amigables con las élites económicas. Y por último, quisiera concluir sobre la coyuntura del 2014, ¿verdad? Es decir, que es el momento en el cual al menos hasta diciembre del 2013, por primera vez en la historia del país, un partido de izquierda tenía posibilidades de llegar a la presidencia. Ese fue un momento crítico para las élites porque las hizo organizarse, recaudar fondos e intervenir directamente frente a partidos políticos y frente a medios de comunicación sobre los cuales comenzaron a desconfiar. Fue un momento que las unió, ¿verdad? Frente a una amenaza externa, lo que ellos llamaban el castrochavismo, o como algunos hoy lo llaman, el populismo millennial, y que sobre todo las ha movilizado a participar de manera más directa en política pública. Ahora, en función de lo que les he hablado, ¿cómo analizamos nosotros el gobierno de Carlos Alvarado? Como les digo, estos son recortes de un trabajo que es mucho más amplio, que analiza de manera comparada el resto de países de Centroamérica. Digamos, nosotros buscamos medir la influencia de las élites a través de dos mecanismos que les mencionaba anteriormente, financiamiento electoral y puertas giratorias. En el caso del financiamiento, esto es parte también de un trabajo en curso que estamos llevando a cabo Ronald Sáenz, Fátima Ruiz y mi persona, donde nosotros analizamos una base inédita del Tribunal Supremo de Elecciones sobre donaciones privadas a los partidos políticos. Y si ustedes ven en este gráfico, que comprende las donaciones privadas hechas a todos los partidos políticos entre diciembre del 2009 y septiembre del 2009 y diciembre del 2018, la mayoría de ese financiamiento, de financiamiento privado ha ido a el Partido Liberación Nacional. Antes del 2006, las élites, como les decía anteriormente, buscaban financiar indistintamente a Liberación y a la Unidad, ¿verdad? Por igual. Pero sin embargo, con la caída electoral del PUSC en el 2006, todas las donaciones se orientaron específicamente a Liberación Nacional. Ahora, también si vemos más en detalle, encontramos que si vemos digamos, este gráfico y si nosotros analizamos quiénes son los que financian, sí encontramos que al Partido Liberación Nacional lo financian específicamente los grandes financistas, son parte de la élite económica del país, mientras que en el caso del Partido Acción Ciudadana, que es el partido que de segundo, pero por muy debajo del Partido de Liberación, ha recibido más financiamiento electoral, lo ha recibido sobre todo de sus mismos partidarios. Ahora, si ponemos el ojo en las elecciones del 2018, vamos a encontrar esa misma tendencia, ¿verdad? Es decir, más o menos el PLN recibió 10 veces más financiamiento privado que el PAC, e incluso vemos que Restauración Nacional recibió más, ¿verdad? Lo que confirman otras tesis y otros trabajos sobre la vinculación conservadora en términos culturales del partido Fabricio Alvarado con sectores conservadores de la élite económica. Es decir, que cuando las élites han puesto dinero en las campañas políticas, no lo han hecho nunca hasta ahora apostando al PAC, sino todo lo contrario, apostando contra el Partido Acción Ciudadana. En materia de puertas giratorias, nosotros hacemos un estudio socioocupacional del gabinete de Carlos Alvarado y encontramos que, y que este es un dato interesante, digamos, a diferencia de otros países como Guatemala, El Salvador, donde hay mayor presencia de personas que vienen del ámbito privado, en el caso costarricense sí encontramos que la mayoría de los ministros de Carlos Alvarado provienen del ámbito estrictamente público, 12, ¿verdad? De esta combinación de público y privado, y 5 sí vienen del área específicamente, 5 vienen específicamente de privada. Ahora, cuando nosotros analizamos todavía más en detalle esta información, sí encontramos
que dentro del gabinete de Carlos Alvarado sí encontramos al menos 10 empresarios o personas que han sido gerentes, CEOs o dueños de empresas en el país. Ahora, si ampliamos un poco más la foto, delimitamos un poco más la foto en términos partidarios, encontramos que igualmente 12 son nativos del Partido Acción Ciudadano, 10 no tienen historia partidaria, 13 provienen de la combinación del Partido Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, uno de Curridabat Siglo XXI y uno del gobierno perdón, del Frente Amplio. Acá se denota, ¿verdad?, el peso que sin lugar a dudas ha tenido lo que Rodolfo Cerdas llamaba el PLUSC en la gestión de la política pública de este gobierno. Ahora, una foto, si nos vamos todavía una foto más detallada sobre los ministerios, podemos reconocer, ¿verdad? Ahí sí podemos reconocer un ámbito de mayor influencia, sobre todo en dos nuevos ministerios, coordinación económica y coordinación con el sector privado, pero también Hacienda y Trabajo, ¿verdad? Que han logrado posicionar y aprobar o llevar a cabo discusiones como la reforma fiscal, la amnistía tributaria, la ley de eurobonos, las jornadas de 12 horas. En este caso, estos dos ministerios se reconoce, ¿verdad? Sus redes con tanques de pensamiento cuyo objetivo ha sido promover la economía de mercado, ¿verdad? Se trata en este caso particular no solamente de la circulación de personas, pero también de ideas, de información y de posiciones con respecto al Estado y lo que debiera ser la política pública. Ahora, no es nuevo, sin embargo, el paso de personas de tanques de pensamiento al gobierno, sobre todo si teniendo en cuenta gobiernos como los de Miguel Ángel Rodríguez o Abel Pacheco, o en los casos de los gobiernos de Oscar Arias y Laura Chinchilla, donde la incorporación fue de sectores mucho más tecnocráticos, ¿verdad?, teniendo como referencia sobre todo la gente que venía de Cindy. Ahora, en el caso de las organizaciones empresariales, estas sí nacen, ¿verdad?, con objetivos como el descentralizamiento del Estado y la competitividad del país, y su incorporación sí es novedoso a un gabinete en el país, por un lado, por su origen reciente y sobre todo por el poder y la influencia económica que éstas representan sin ser una cámara empresarial. Y para finalizar, yo quisiera nada más plantear un debate que, teniendo en cuenta este escenario de concentración económica y concentración política en un sector de la élite económica, valdría preguntarle incluso a las élites si a esta concentración ellas están dispuestas en el futuro cercano a cambiar y ceder parte de su poder o a llevarnos a un escenario de debilidad institucional y polarización como el de Guatemala. Con esto cierro y de nuevo les agradezco su escucha. Muchísimas gracias.